Buenas. Continuando con esta serie de vídeos que nos intentan, o desde lo que intento hacer un resumen bastante sintético, no solo del temario, sino también de los textos que tenemos para analizar en la historia de España de segundo de bachillerato. Nos dejamos en el último vídeo, concretamente, hacíamos referencia a el repaso a el reinado de Fernando VII de las primeras décadas del siglo XIX español. Concretamente nos quedamos en el año 1933, a la muerte de Fernando VII. Hay veces que nos viene bien periodizar las fechas por los reinados para marcar más o menos el contexto, no porque el reinado de Fernando VII supusiera una ruptura total del antiguo régimen y impusiera un nuevo régimen. No tiene por qué, es un reinado de transición, pero hay veces que nos viene bien esta periodización dentro de su reinado para entenderlo. Bueno, nos encontramos en el año 1833, en el que a la muerte de Fernando VII ha intentado que el hijo que ha tenido con la hija que ha tenido con María Cristina, Isabel II, sea coronada rey, pueda reinar en España la línea femenina cuando no hay ningún heredero varón, pueda reinar en España una mujer. Fijaos, la concepción, tenemos que siempre extrapolarlo con la mentalidad de la época, ¿no? El machismo imperante que podía haber a principios del siglo XIX en España, en un reflejo que sería la Casa Real, ¿no? Eh, que herede, que la corona pase a los hombres y si no hay hombres pueda pasar, imaginaos lo que le costó a Fernando VII y arrastrará a toda España durante el siglo XIX a tres guerras carlistas simplemente por este hecho, ¿no? De que una mujer pueda reinar en España. Algo bastante común en la historia de España, pero que por una serie de legislación anteriores se había intentado priorizar la vía masculina y si el rey no tenía hijos, pasara a su hermano o algún elemento varón de la Casa Real. Y en este caso, Fernando VII lo que busca es volver a una antigua tradición de los reyes de Castilla y los reyes de España en la que pueda reinar una mujer, en este caso su hija Isabel II. Desde el mismo momento empieza a reinar en el año 1833 y es reina hasta el año 1868. ¿Qué ocurre? Que al principio de su reinado ella es menor de edad, ella es una niña y por tanto ejerce la regencia su madre, María Cristina, hasta el año 1840, desde el 1833 hasta 1840. Regente significa, como ya hemos visto en clase, que ejerce el poder, la regencia, ese concepto en el que un miembro de la familia real o un regente, que no tiene por qué ser miembro de la familia real, como también ha ocurrido en la historia de España, ejerce el poder en nombre del rey que, por diversos motivos, por ser menor de edad o por circunstancias, no puede ejercer el poder. Sí tenemos otra pequeña regencia, justo después de la regencia de María Cristina, que ya llegaremos a ella, la del general Espartero, durante 3 años. Pero vamos concretamente a contextualizar el final del reinado de Fernando VII y el principio de Isabel II, aunque sea dentro de la regencia de su madre. Por tanto, el hermano del rey, Carlos María Isidro, no está de acuerdo, él quiere optar al poder político en España de forma absoluta, él es un rey que se refugia en el absolutismo, en lo que ha visto de su padre, Carlos IV, y lo que había intentado su hermano, Fernando VII, y él quiere ser un rey absolutista, y son dos tendencias que conviven en la Europa de principios del siglo XIX, el absolutismo, en el que unos monarcas quieren seguir siendo absolutistas, con gran apoyo también de la población, y por otro lado, limitar el poder del monarca, que era una de las ideas principales de la Revolución Francesa, o una de las ideas que comenzaron a desarrollarse con la Revolución Francesa. Al principio, limitar el poder del monarca. Por tanto, tenemos dos concepciones. No quiere decir que María Cristina o Isabel II no quisieran tener un poder de monarca absoluto como había sido su abuelo, Carlos IV. Ellas, si hubieran podido tener la oportunidad, posiblemente lo hubieran hecho. El problema es que
si todos los elementos absolutistas, los principales nobles, los grandes de España en esta época, se apoyan en Carlos María Isidro para que sea su rey absolutista, a Isabel II, y en este caso su madre, debe apoyarse en los liberales. En los liberales para poder seguir manteniéndose en el poder. Pensad que desde el mismo año 1833 que muere Fernando VII empieza la Primera Guerra Carlista. Por tanto, los absolutistas se van con Carlos y a la reina María Cristina no le queda más remedio que apoyarse en los liberales para mantener en el poder a Isabel II. Y por tanto los liberales, que están deseosos, que algunos ya habían participado en los últimos años del reinado de Fernando VII, comienzan a aliarse con la monarquía para acceder al poder. Tenemos una serie de gobiernos, como el de Martínez de la Rosa, en todo caso son liberales moderados, que son la facción quizás menos progresista dentro del movimiento liberal español, y son en los que la reina intenta apoyarse para mantenerse en el poder y ganar la guerra carlista. Sobre todo la primera guerra carlista es una guerra que tiene bastante implicación, una guerra civil dentro de España. Y debemos tener en cuenta el contexto. Todo lo que veníamos arrastrando desde el siglo XVIII. Un país que está ligeramente atrasado con respecto a Europa, que había sufrido una guerra de independencia muy dura, muy brutal. Las reformas de Fernando VII, de algunos de sus ministros y de los liberales que habían conseguido el poder en ciertos momentos no logran transformar el país, quizás porque no se aplican con la suficiente contundencia o posiblemente porque no son lo suficientemente prolongadas en el tiempo. Pensad que el trienio liberal solo es 3 años. También tenemos que tener en cuenta un país que vive una nueva guerra civil en el año 1833, empeora aún la situación económica y social del país, y aparte de la situación política. Y también tenemos que ver que en esta época se siguen independizando las colonias americanas. Los pocos restos que podía quedar del imperio español, que no se vea independizado durante el reinado de Fernando VII, que prácticamente ya era todo el imperio español, sigue habiendo movimientos de romper definitivamente con España, y el fin del monopolio que España tenía con el mercado americano, con las colonias americanas. Eso también hay que entenderlo para lograr comprender la sociedad española de esta época. Y pensad que aunque España se estuviera transformando hacia el nuevo régimen, seguía habiendo partes de España, la España campesina, la España rural, que seguía todavía en el antiguo régimen. Prácticamente el poder de la nobleza apenas haya sido recortado. Y es lo que se intenta implementar desde que los liberales empiezan a tomar el poder en el siglo XIX, aliándose con la monarquía de Isabel II. Por tanto, Isabel II se apoya en los liberales y debe instaurar darle ciertas licencias al movimiento liberal para que lo apoyen, para que apoyen a Isabel II y la mantengan en el trono y ganen la guerra contra los carlistas. Porque los carlistas, ya sabéis que representaban tradición, fueros, catolicismo y monarquía absoluta. Era como un conglomerado del antiguo régimen que volviera a España a estar en el antiguo régimen. Por tanto, de la mano de algunos liberales moderados, se crea una nueva carta otorgada. Esta nueva carta otorgada del año 1834 la ofrece la regente al pueblo español. Recordad que no son constituciones. Hasta ahora solo hemos visto en la historia de España, hasta el año 1834, hemos visto la Constitución de 1812 y 2 cartas otorgadas. La de José I, 1808, y en este caso esta otra carta otorgada, que simplemente es una regulación del funcionamiento de las Cortes. Ni siquiera es un sistema democrático. Establece un sufragio muy, muy, muy censitario, de los más censitarios de la historia de España. Prácticamente solamente los grandes terratenientes, los grandes nobles, los grandes de España, son los únicos que podían votar en estas nuevas cámaras que se crean.
Por tanto, es una carta otorgada, no es ni siquiera una constitución, porque no la elabora el pueblo, ni la elaboran los representantes del pueblo, insuficiente para el movimiento liberal, ni siquiera suficiente para el movimiento liberal moderado. Debemos tener en cuenta que existen dentro de los liberales dos partidos, los moderados y los liberales progresistas, en esta época, en la década de 1830, y que difieren en algunas características como ya iremos analizando. Por tanto, se deben materializar nuevas reformas. Y nuevas reformas, una de ellas son las desamortizaciones, concepto muy importante en la historia del siglo XIX en España. Las desamortizaciones, el concepto de desamortización es sacar, expropiar los bienes de cierta parte del clero, de la Iglesia, que había acumulado muchísimo poder durante siglos. Se expropian esos bienes, salen a pública subasta para que los compre empresas o particulares, principalmente particulares. Es como una expropiación de los bienes de la Iglesia, se le quitan esos bienes de la Iglesia, ciertos, no todos, y salen a subasta. Y una vez que se ha expropiado, se privatizan porque pasan a propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Le quitas el poder a un estamento, la Iglesia, concreto, uno de los principales estamentos del antiguo régimen, y en España una institución con muchísimo poder, que había ido acumulando poder durante siglos, les quitas gran parte de sus propiedades. ¿A qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, que durante siglos, durante el siglo XVI, durante el siglo XVII, gran parte de la sociedad española, no solo en las ciudades, sino también en el mundo rural, le había ido donando ciertas fincas de tierra, ciertos edificios a la Iglesia. ¿Con qué fin? Pensad que la sociedad española del siglo XVII estaba muy, digamos, influida psicológicamente por salvar su alma. ¿Y cómo podía hacerlo? Pues le donaba esas tierras o esos edificios a la Iglesia y la Iglesia pues seguía rezando por su alma para que pudiera alcanzar la vida eterna. Esa es la psicología de la España del 16, del 17, del 18, incluso también del 19. Lo que pasa que a finales del 18 y principios del 19, como es en esta época, la Iglesia había acumulado una cantidad enorme de propiedades y de poder. No solo serían edificios, no solo son iglesias ni conventos, sino son casas particulares, son tierras de labor, muchas tierras que no las estaba trabajando. Por eso se denomina en la literatura de la época bienes de manos muertas, porque tenían muchas cantidades de tierra, de zonas de cultivo que no las estaba trabajando. También se denominaban tierras incultas y bienes de manos muertas, porque no las podía repartir, pertenecían a la Iglesia y ahí se quedaba para siempre. Lo que hace el Estado, en los inicios del Estado liberal en España, una vez que empieza a copar el poder, lo que hace es romper con este poder que tenía uno de los principales estamentos, que es la Iglesia Católica en España. Y quita esos bienes a la Iglesia, los saca a subasta y se los ofrece a los compradores. Que luego resulta ser que los principales compradores de esas nuevas fincas que han dividido y empiezan a vender, muchos de ellos son grandes burgueses, que son los propios liberales que están a favor de estas reformas. Pues sí, esta división de la tierra hay veces que es un proceso bastante complejo. No se sabe exactamente si la repercusión fue dividir el territorio de la Iglesia y dárselo a muchos compradores, o al sacarlo pública subasta, solo el que más podía pagar por ellas o podía pagar por ellas era el que las compraba. Y por eso tampoco hay una amplia parcelación de la tierra. Hasta aquí el concepto de desamortización, que son las primeras reformas que se vienen gestando en la España de los inicios del movimiento liberal dentro de la misma.